Ya regresé, ya otra vez andamos aquí para que pues se pueda llevar el programa del día de hoy y voy a empezar de nuevo pues ya después de todos estos días de COVID que híjole anda pero sí pegando a todo, sin respetar edades, clases ni nada. Pues sabemos que con esto de la pandemia pues ha sido difícil para muchos, pero pues ya andamos aquí, han sido días difíciles, pues ya saben, mi familia y yo pues nos contagiamos de cobicho, andábamos todos cobichosos, todavía andamos por ahí con un poquito de COVID, todavía ha salido positivo, pero bueno, pues ya nos ha permitido hacer algunas actividades, entonces pues ya andamos aquí. Así que bueno, pues el día de hoy les voy a platicar, les voy a traer este tema que es de la psicopatía y el gen del asesino. Ya en otros programas anteriores pues ya les había platicado de esta situación, ¿no? Es decir, ya se había hablado de algunos asesinos considerados, entre comillas, asesinos seriales, otros que pues por la ignorancia, por la premura de las autoridades, por la premura de pues la presión social, entre otras cuestiones, pues eran procesados de manera indebida y pues obviamente sí habían cometido algún tipo de asesinato, pero pues resulta que no, en la actualidad no se pueden considerar como psicópatas o como asesinos seriales. Sin embargo, bueno, pues vamos de nueva cuenta con este programa para todos ustedes. Espero pues que les guste. Ya saben, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, como Aequitas et Justitia per Humanis, para que pues ustedes anden por ahí, se suscriban al canal y puedan disfrutar muchos programitas más que hay por ahí pues para todos ustedes. Entonces bueno, pues aquí andamos en esta cuestión, ¿no? Bueno, ya anteriormente en los otros programas, antes de que yo les comentara que pues por cuestiones de COVID iba a dejar de transmitir, pues bueno, ya les había hablado de algunas mujeres asesinas que, bueno, una ya se acreditó que por cuestiones pues del propio organismo de sus bebés, pues resulta que no puede ser considerada una asesina, ni mucho menos una asesina serial. Luego pues de otra sí se consideró que era una asesina serial por esas características que pues obviamente se han visto o se vieron en ese momento y que se consideraron como pues una mujer asesina y cruel. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy yo les voy a platicar, como les decía, de esta parte de lo que es la psicopatía y cómo se relaciona con esta parte del gen del asesino, no el gen del guerrero, sino ya directamente del gen asesino. Entre muchos trastornos mentales, como muchas enfermedades mentales que existen hasta la actualidad, entre ellas pues hay un catálogo enorme de este tipo de enfermedades y trastornos. Entonces, entre ellos, pues se considera la psicopatía, se considera pues también a las personas narcisistas, se considera también en ellos a las personas sociópatas también. Y bueno, pues entre ellos y estos avances médicos, científicos, tecnológicos y demás, ha permitido que pues se pueda estudiar más a fondo estos trastornos o lo que antes se conocía como enfermedades mentales, ¿no? Que se puede jurídicamente considerar una atenuante pues cuando una persona es imputada, o es decir, se le procesa por los crímenes que ha cometido. Y bueno, pues en tanto si la ciencia demuestra que estas personas tienen algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de estos trastornos,
pues se les declaran como personas inimputables. Y bueno, pues de ahí viene otro tipo de tratamiento para ellos y obviamente sí. Son consideradas personas peligrosas, obviamente también se les procesa, hay una pues sentencia, hay una condena. Entonces en este sentido, bueno, pues resulta que aquí la psicopatía y el gen del asesino van muy de la mano, porque yo les decía, en la actualidad se considera como un trastorno y no como una enfermedad mental. Al igual que la sociopatía es considerado como un trastorno. Sin embargo, entre la psicopatía y el gen del asesino, estamos hablando de un trastorno en específico que pudiera ser o considerarse también una psicopatía o un trastorno funcional, y aquel que rebasa también ciertos límites o ciertos parámetros de esa psicopatía, convirtiéndote en una persona sumamente peligrosa y que puede llegar a cometer crímenes. En la sociopatía es muy parecido este término, que también es un trastorno, pero aquí se suma una característica, lo que se conoce como el gen del guerrero, cosa contrario con la psicopatía, que aquí se relaciona con el gen del asesino. Ok, entonces hoy vamos a hablar de esta parte de lo que es la psicopatía en la historia, cómo se maneja en la actualidad, y obviamente de esta parte del gen del asesino. En otro programa posterior pues ya les hablaré de esta parte de lo que es la psicopatía y del gen del guerrero, porque son dos genes que luchan constantemente y que no son cosas inventadas, ni New Age, ni nada por el estilo. Son cuestiones que en nuestro cerebro o en el cerebro de todos los individuos se puede llegar a desarrollar. En el flyer puse una imagen ahí más o menos escondida sobre un individuo y había un niño pequeño. Bueno, pues resulta que entre esos ejemplos de la psicopatía o de este tema, pues lo encontramos, o en esa parte de la psicopatía encontramos muchas referencias, tanto literarias, tanto en arquitectura, en cine, en música, en muchos otros aspectos de la vida cotidiana encontramos esas características de la psicopatía. Y entre ellas, bueno, pues hay una película muy muy marcada. Yo no soy psicóloga, sin embargo, pues yo he estudiado estos temas, como saben, pues yo soy abogada. Y bueno, en esta cuestión resulta que pues aquí pasa lo siguiente. Hay una película sí es famosa dentro de cierta esfera o ámbito, que es dentro de la psicología, así como dentro de pues la abogacía. Esta película se llama Hablemos de Kevin. En esta película, bueno, pues te muestran muchas cuestiones en torno a una familia, que pues obviamente te dejan muy marcadas estas cuestiones de la psicopatía, de las que vamos a empezar a hablar, y cómo es que actúan estas personas con su comportamiento y qué es lo que los detona, o más o menos qué es lo que pudiera pensarse que detona en ellos para que de ser una psicopatía y hacer una vida medianamente funcional, entonces se conviertan en personas sumamente peligrosas y dejen de ser personas funcionales, y entonces puedan cometer ciertos actos delictivos que incluso lleguen al asesinato. No necesariamente todos los psicópatas tienen un patrón para elegir a sus víctimas, no todos. Algunos, cuando son asesinos seriales, sí tienen ciertas características para elegir a sus víctimas, siguen un patrón. Sin embargo, no todos los psicópatas que llegan a ser asesinos llegan a tener esos tintes de un patrón para seguir, pues ahora sí conseguir a todas sus víctimas. Sin embargo, hay psicópatas
que eligen a sus víctimas porque en ese momento se detona algo en su cerebro y que pues obviamente les recuerda cierto evento en su niñez, con alguno de sus padres o con algún hermano o con alguna persona que los lleva a cometer esos actos, ¿ok? Entonces, bueno, pues de esa manera pues vamos a empezar. También fíjense que ya anteriormente yo les había platicado, incluso no he podido subir el video de la exposición de asesinos seriales, pero yo ya les había comentado que hay un personaje del que yo también ya he hecho algunos programas, como 2 o 3 dedicados a este personaje, que es César Lombroso, el padre de la criminología. ¿Y por qué me refiero tanto a él? Bueno, entre la psicopatía que se manejaba en la antigüedad, Abraham, hola mi hermanito, hola aquí, qué gusto que andes por aquí, qué bueno que andas por aquí. Pues ya volví a empezar la transmisión porque pues Facebook aquí, ya sabes, haciendo de las suyas. Estoy hablando de la psicopatía, voy a hablar de la psicopatía y de lo que se llama el gen del asesino. Digo, tú que eres penalista, que nos des ahí tus ejemplos o algo. Soy tu fan, ay, muchas gracias. Yo también soy tu fan en TikTok, aunque no lo creas, nada más que me había castigado TikTok también. Y pues no había podido ni comentar, pero pues ya andamos aquí, ya, aunque todavía tengo un poquito de cobicho, ya me permite estar pues aquí para hacer el programita. Pues resulta que la psicopatía ha tenido muchos cambios, porque ahora ya no se considera como una enfermedad mental, ahora se considera como un trastorno, es decir, es un trastorno o es un comportamiento, es una modificación del comportamiento de los individuos que te permiten tener o que les permite tener a estos individuos una vida medianamente funcional. No siempre detona en que todos los psicópatas cometan ciertos actos delictivos o atroces que ya puedan equiparar a un homicidio, ¿ok? No todos, algunos de estos psicópatas pueden llevar a cabo cierto tipo de delitos, como lo son algunos robos menores, algunos hurtos, a veces también pues se llevan ciertos otros delitos como allanamientos de particulares, entre otros. Pero ya cuando la psicopatía no ha sido atendida y pues por tanto es un comportamiento que ya rebasó esos parámetros, pues sí se considera que llegan a cometer estos crímenes atroces, como son pues algún tipo de violación, pues también algún tipo de secuestro, el acechamiento a sus víctimas y sobre todo pues obviamente los homicidios. Por tanto, como yo les decía, en esta cuestión, César Lombroso, para esto, pues César Lombroso fue el padre de la criminología y con él nace esta ciencia que es la criminología forense como tal en 1876, fíjense, desde 1876 ya se da todo esto. Este padre de la criminología pues era un médico y tenía pues muchos estudios. En esto, según César Lombroso, decía que el delincuente era una persona con problemas que no habían llegado a evolucionar adecuadamente según la teoría darwinista, según él. Pero, ¿qué decía? Bueno, pues la clase de delincuentes tenía ciertas clasificaciones. Por tanto, este personaje de César Lombroso daba ciertas características físicas que podía tener un delincuente y pues por tanto una persona psicópata, y lo que conllevaba a un asesino serial. Sin embargo, también lo es
que entre esas características daba características de comportamiento en su época, es decir, para 1876 la psicopatía no era la misma definición que tenemos en la actualidad y pues no son las mismas características, sí son similares hasta cierto punto, pero no son idénticas. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, pues el delincuente es una persona con problemas. Sí, sabemos que una persona que padece algún tipo de enfermedad mental y algún tipo de trastorno, por tanto, tiene problemas que no ha podido enfrentar o tiene problemas que de esta manera pues no ha podido superar. Por tanto, el comportamiento que tiene puede ser de una persona o sumisa o puede ser de una persona sumamente posesiva y por tanto pues eso hace que la persona no tenga la empatía con otros o no logre desarrollar esos sentimientos o esas emociones incluso también que sean emociones beneficiosas para él y para otros. Al contrario, él desarrolla emociones como es la ira, el coraje, el odio, que lo hacen explotar y pues obviamente tener comportamientos agresivos. Entonces, ¿qué decía? Bueno, pues resulta que César Lombroso, dentro de todo esto, él decía que tenían una inferioridad orgánica y psíquica, según en su época de César Lombroso. Él decía que cuando tenían una inferioridad orgánica eran personas que probablemente pues les podía faltar un brazo, una pierna, que les podía faltar pues algún desarrollo según él en su cerebro en este caso, es decir, una persona con lento aprendizaje como se le conoce ahora o que pues podían tener algún tipo de retraso o que tenían lo que ahora se conoce como síndrome de Down. Él decía que pues obviamente tenían esa inferioridad orgánica y psíquica también, ¿sí? Aparte de que pues les faltaban los remordimientos en sus actos. Lo cierto es que en esa época, como no había tanta ciencia médica, pues obviamente había muchas enfermedades como lo es ahora. Sin embargo, pues antes, por las mismas creencias religiosas, siempre la iglesia ha metido su cuchara en todo cuando ni siquiera tiene nada que ver y le atañen todo esto. ¿Quién? Al diablo, según ellos, ¿no? Entonces ellos decían que pues estas personas que tenían pues mutilaciones orgánicas o que les faltaba una parte del cuerpo o que tenían algún que no estaban en lucidez, pues obviamente eran poseídos supuestamente por el diablo, Satanás, etcétera, o posesiones demoníacas en este sentido, y pues todo le atañían a ese tipo de comportamientos. Por tanto, decía César Lombroso que pues estas personas, como no estaban en sus 5 sentidos, o decir, no estaban completamente lúcidos, pues obviamente no tenían remordimientos en los actos que cometían. Okay. Lo cierto es que hasta la actualidad se sabe que una persona que tiene un trastorno de esta índole efectivamente no tiene remordimientos en sus actos, pero sí está consciente de los actos que está llevando a cabo, es decir, de la manera en que se está comportando, sí llega a entender ese comportamiento y lo hace con esa alevosía, con esa ventaja, con ese dolo y esa manipulación. ¿Por qué? Porque los psicópatas, a pesar de que tienen un trastorno, resulta que también tienen la suficiente inteligencia para saber a qué personas manipular y a qué personas no manipular. Entonces, ellos tienen la facilidad de que, como son personas sumamente manipuladoras, tienen la facilidad de envolver a los que están en su entorno para poder manipularlos. Obviamente los estudian y llegan de otras maneras para manipular a cada uno de ellos. Ahora bien, en esta índole, pues, según César Lombroso, decía que eran personas impulsivas, imprevistas, que eran demasiado radicales en su comportamiento, que les resultaba fácil, pues, asesinar, robar y vivir, según él, en la promiscuidad.
¿no? ¿Qué es decir la promiscuidad? Bueno, pues obviamente esta profesión que todos conocemos, que es decir, la prostitución, ¿no? Entonces él decía que ¿cómo se detecta esa manipulación? Ay, esa es una muy buena pregunta. Bueno, pues hay diferentes tipos de manuales para detectar esa manipulación, pero cuando una persona, y esto lo han dicho diversos psicólogos, cuando una persona que tiene esa psicopatía, haz de cuenta, está papá y mamá y está el hijo, ¿no? El hijo estudia el comportamiento del papá y de la mamá, sabe identificar quién es más cariñoso con él y quién no. Por tanto, cuando es un infante o cuando es un infante desde los 0 meses hasta los 10, 12 años se considera un infante. Entonces, ¿qué hace? Bueno, si papá no le da algo, ¿qué hace? Hace un berrinche y se va con la mamá para que le dé y obtenga lo que el papá no le dio. Por tanto, es esa parte de saber cómo manipular. Es decir, el berrinche que el menor hace no es solamente un berrinche cualquiera. Eso es un comportamiento de manipulación para obtener lo que el menor está buscando en ese sentido. Otra. Ayer veía en Netflix una miniserie que se llama Cómo convertirse en tirano y habla sobre el manual del manipulador. De hecho, iba a investigar sobre el tema. Sí, es que hay muchos manuales del manipulador. Una persona también manipuladora se considera que es una persona narcisista. ¿Por qué? Porque solamente se nutre a sí mismo escogiendo a una persona que, entre comillas, es más débil que él. ¿Por qué? Resulta que el narcisista, en este sentido, que es una persona manipuladora, al igual que el psicópata, buscan una víctima que pueda llenar todos esos huecos que ellos no han podido llenar porque son personas que no están satisfechas, que no sienten una felicidad, una alegría pues como tal, y por tanto escogen personas que los idolatren y que los hagan como su prioridad, haz de cuenta, y que para todo consientan en el comportamiento que ellos tienen, haciendo creer que los otros son culpables del comportamiento que ellos están llevando. Esa es una parte del manual del manipulador que dice, a ver, si se dan cuenta, últimamente se ha dado mucho a conocer este concepto del niño emperador. El niño emperador tiene cierta semejanza con esta parte de la psicopatía. ¿Por qué? Porque son niños que mandan en sus casas. Un psicópata, una persona psicópata, algunos dicen se nace o se hace, ambos. Algunos sí nacen con este gen de la psicopatía, que es el MOA, que es el gen del asesino, y otros nacen con la sociopatía, que es el gen del guerrero. Algunos otros se hacen por el tipo de vida que han llevado en su hogar, en su trabajo, o que se les detona con algo, ¿ok? Sin embargo, cuando un psicópata nace siendo un psicópata, ya trae estos comportamientos desde pequeño. Por eso es el niño emperador, porque el niño es el que maneja el núcleo familiar, en vez de que el núcleo familiar sea manejado por papá y mamá a la par. El niño es el centro del núcleo y él es el que maneja a los padres, restándoles esa autoridad a ellos, ¿sí? Entonces, la verdad es que sí, estaba muy bueno. Una de estas películas de las que yo hace ratito les decía cuando me botó el video, es la de Tenemos que hablar de Kevin. Me dice, voy a manejar, acabo de ver tu transmisión. Va, que va, muchas gracias. Te vas con mucho cuidado. Ta. Y pues resulta que esta película de Tenemos que hablar de Kevin, pues resulta que nos deja ver mucho esta parte de la psicopatía. Como un pequeño, desde siendo bebé,
este bebé, el comportamiento que tiene es de un individuo pequeño que pues obviamente maneja a los padres, porque hay un padre inútil, o sea, realmente el personaje del padre te deja ver que es un padre inútil, y una madre frustrada por un matrimonio que pues se dio porque ni siquiera ella sabe por qué se casó con el esposo, y que era una madre alcohólica hasta cierto punto, porque era una alcohólica funcional, pero que todas las noches bebía una botella de vino tinto y consumía antidepresivos. Entonces, esta película nos deja ver ese comportamiento como tal de pues una familia dentro de una psicopatía, porque el padre pues obviamente era pues un bueno para nada en esas palabras, es decir, no tenía la autoridad, era un padre que pues trabajaba en algo, pero que no se esforzaba en nada más, y que pues decía que solamente había que ponerle más atención al bebé, pero él no era un padre que corrigiera. Sin embargo, la madre era sumamente estricta entre querer corregir, pero que era una persona que pues también tenía ahí sus traumas psicológicos de la niñez y de la juventud, y que ella nunca quiso al hijo. O sea, ella le manifiesta al niño, es que tu madre antes de que tú nacieras era muy feliz, y ahora que tú naces solo quiere volver a ser soltera y no quiere que nazcas. Entonces, eso nos deja ver incluso a una madre con tintes psicópatas también. Ahora, en este sentido vamos a esta parte. César Lombroso, para su época, nos dio cierta clasificación de delincuentes, y que por tanto dentro de estos delincuentes entraban las personas psicópatas. Decía que había un delincuente loco, nato, y que había como tal, que decía el delincuente o el criminal nato suele tener inferioridad orgánica y psíquica, ¿sí? Que no tenía remordimientos en sus actos, y que pues vivía en la promiscuidad, que hacía o que cometía delitos frecuentes, y que incluso supuestamente él utilizaba, fíjense esta palabra, caníbales. Porque en esa época todavía no se estudiaba lo que realmente es ser un caníbal y lo que realmente es ser un antropófago. Ya hice también programa de eso, y la diferencia es caníbales como la palabra carnívoro. Todos en la sociedad que ustedes quieran, todo el planeta somos caníbales. ¿Por qué? Porque comemos carne, porque nuestro organismo está desarrollado para comer carne. Por el tipo de dentadura que tenemos, comemos carne, consumimos carne, por eso somos caníbales o carnívoros. Sin embargo, la antropofagia, ¿sí?, no solamente es un estilo de vida, también la antropofagia es el arte de comer carne humana. Por lo que aquí César Lombroso, para su época, pues obviamente fue un personaje muy famoso, y sí es un personaje que nosotros como abogados, los criminalistas y demás, los forenses en psicología y demás, tienen que estudiar a César Lombroso. Siempre nos enseñan de César Lombroso. Sin embargo, pues resulta que él decía eran caníbales. No es cierto. No todos los psicópatas son lo que él decía caníbales, pero en la actualidad se ha comprobado que no todos los psicópatas son personas que consumen carne humana o que se conocen como antropófagos. No todos, depende del grado de psicopatía que tengan, y si es que son personas que han sido tratadas en algún momento. Luego, decía que existía el loco moral. Son personas que supuestamente, según él decía, que frecuentaban prostíbulos, que tenían poca moral en lo que hacían, que pues eran personas que odiaban con o sin motivo a otras, o incluso la misma vida. Pues se supone que estas personas no solían convivir con otras, que eran personas muy, muy solitarias o sumamente solitarias.
vanidosos, egoístas. Y entonces cuando vemos esta parte de este delincuente loco moral, como le decía, encontramos cierta semejanza con la actualidad, con lo que se conoce la persona narcisista. No quiere decir que todos vayan a prostíbulos, pero sí en esta parte no suelen convivir con nadie. Un narcisista, una persona narcisista, pocas veces va a tolerar convivir mucho tiempo con muchas personas, ¿ok? A veces simulan locura, a veces, ¿sí? Aquí se equivoca César Lombroso porque para su época las personas que solían estar tatuadas eran personas que cometían actos atroces o que pertenecían en este caso a ciertas organizaciones delincuenciales como los yakuza, entre otros, ¿no? O que eran piratas. Por eso él decía, es que un delincuente loco moral está lleno de tatuajes. Se ha comprobado en la actualidad que el hecho de que las personas tengamos algún tatuaje o cierto número de tatuajes no siempre te hace ser una persona delincuente, ¿ok? Estas modificaciones corporales también tienen su significado. Sin embargo, pues para César Lombroso, él decía, bueno, es que yo me doy cuenta como científico y como médico que pues la mayoría de estos supuestamente delincuentes y que cometen estos actos, pues tienen tatuajes. Sí, tenían tatuajes, pues porque se identificaban en ese momento, pues dependiendo de a qué grupo delincuencial pertenecían, pero no por eso era que todos fueran delincuentes. Había delincuentes que eran de alta alcurnia, como se les llamaba en ese entonces, o de pipa y guante, que no necesariamente estaban tatuados. Había personas que eran sumamente millonarias y que terminaban matando a las esposas, a los esposos, a los hijos, y no tenían tatuajes. Entonces, en esa cuestión, César Lombroso, pues para su época era lo que él decía. En la actualidad, pues ya no se ve así. Luego decía que también había o existía en ese momento el delincuente epiléptico. Supuestamente que eran violentos y que se calmaban brevemente. Es decir, aquellas personas que tenían una epilepsia o que tenían estos ataques, según para la época, eran personas muy violentas. Obviamente, y en la actualidad lo sabemos, personas que tienen esta enfermedad y que pues tienen esos episodios de epilepsia, pues obviamente son personas que son violentas, pero no es porque quieran ser violentas, porque no tienen el control sobre su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está experimentando por ahí algo que no está funcionando bien en su cerebro y que está haciendo que tengan este ataque involuntario donde su mismo cuerpo se lastima. Porque su sistema central está teniendo una crisis como tal. Entonces, pues obviamente, si llegan a lastimar a una persona entre estas crisis, pues es involuntario, porque ellos no pueden controlar en ese momento el comportamiento de su mismo cuerpo. Por tanto, bueno, pues para César Lombroso en ese momento decía que pues eran personas que se comportaban como sonámbulos, como animales, que eran destructivos, que tenían tendencia al suicidio. No era que tuvieran tendencia al suicidio, es que ellos sí tenían una enfermedad y que hasta la actualidad se reconoce como una enfermedad que pues obviamente necesita una medicación y que ahora eso no te hace una persona que no pueda tener una vida funcional. Al contrario, si estás medicado, si tienes tu medicación al corriente, te permite que seas una persona con una vida funcional. Ahora, también él nos hablaba del delincuente loco. Entre estos, el delincuente loco decía que era el que cometía un crimen y enloquecía posteriormente a ese. Es decir, que después de haber cometido este acto atroz, pues resulta que ya después no se acordaba de que lo había cometido o que perdía la razón, y que supuestamente esto era donde se identificaban más con los alcohólicos, los histéricos, como tal.
¿no? Ahora, luego nos hablaba de otras clasificaciones dentro de estas personas como delincuentes, que era el delincuente alcohólico, que era el delincuente histérico, que era el delincuente matoide. Pues obviamente aquí decía que el delincuente alcohólico cometía actos atroces, deshonestos y entre otros incluso hasta homicidio por culpa de la botella, o en este caso del alcohol o de la cantidad de alcohol que él estaba consumiendo, que por tanto pues lo hacía ser una persona sumamente eufórica y que muchas veces no estaba en sus 5 sentidos, o que no estaba en condiciones para controlar su comportamiento cuando llevaba a cabo estos actos, y que por tanto cuando se pasaba este efecto del alcohol pues tenía amnesia y que pues ya no podía recordar qué era lo que había hecho, ¿no? Luego nos habla de que el delincuente histérico pues eran personas, en esa época se consideraban personas sumamente inteligentes, pero que a veces eran inestables en su comportamiento, que podían estar o muy felices o muy enojados o muy tristes, etc., ¿no? Que tenían supuestamente tendencias muy marcadas al erotismo, según César Lombroso, que porque pues ellos basaban sus comportamientos dependiendo de sus funciones sexuales, ¿sí? Entonces, por tanto, que eran personas que podían o estar sumidos en una depresión muy muy fuerte, y que por otros momentos podían estar como en un estado de euforia, de felicidad, de alegría, y luego muy agresivos, y luego podían tener alucinaciones. Sin embargo, pues realmente no es tanto así. Pero bueno, pues para la época de César Lombroso era como él podía clasificar a los delincuentes, y por tanto en esta parte de la psicopatía que ahorita les voy a mencionar. Y luego decía que un delincuente matoide era una persona que era una persona profesionista, es decir, tenía una profesión y que a veces podía ser muy muy altruista, pero que a la vez podía tener una doble vida, y que por un lado podía desarrollar su profesión y ser demasiado altruista y ayudar en causas muy benéficas, y por otro lado podía tener una vida oculta en donde pudiera cometer crímenes muy impulsivos que pudieran ser en público o no, pero que pues la gente no se daba cuenta realmente quién era o quién había cometido esa atrocidad como tal. Uno de estos ejemplos que encontramos aquí como el delincuente matoide, que es lo que llama César Lombroso, aunque hay varias versiones de que ya se sabe quién es o quién fue Jack el Destripador, pues resulta que entre algunas teorías, algunos decían que era un médico, algunos otros decían que era un carnicero, entre otros. Pero según César Lombroso, cuando se hace este análisis, y en lo posterior, incluso en otro libro más adelante de César Lombroso, de acuerdo a esta descripción que nos da César Lombroso del delincuente matoide, a Jack el Destripador se le pudiera considerar como un delincuente matoide. ¿Por qué? Porque en una de estas teorías decía que era un profesionista que pudiera ser médico, teólogo, entre otras muchas otras profesiones, que por un lado fuera altruista, o que pudiera intentar ayudar, o en este caso ayudar a la sociedad misma, en este caso que sus experimentos, que todo eso que él hacía como médico, pues si se sigue esa línea de que pudiera o pudo haber sido un médico, que pues obviamente él buscaba el bien común. Sin embargo, por otro lado, cuando él cometía estos actos atroces, se decía que cometía estos homicidios de estas mujeres que pudieran ser prostitutas o que eran prostitutas, porque, bueno,
Entonces, en ese caso, no se sabía realmente, y hasta la fecha, a pesar de que hay muchos documentales que dicen que ya se tiene los datos de quién fue, que quién pudo haber sido, etcétera, no se tiene como tal un dato ya de lleno para saber sobre este delincuente quién era como tal. Entonces, por tanto, se considera como un delincuente matoide según César Lombroso. Luego pues vienen los otros, que es un delincuente pasional, un delincuente ocasional. Los pasionales son aquellos que pues obviamente por un trauma emocional y psicológico pues pueden cometer ciertos actos atroces. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en algún momento dado eran personas sumamente honestas, eran personas afectivas en exageración o sumamente afectivas, y resulta que al descubrir algún tipo de infidelidad o de traición, pues obviamente ellos se ven obligados a cometer esos actos como para obtener justicia por propia mano hacia ellos mismos, o como incluso venganza o castigo. Luego pues vienen los delincuentes ocasionales, ¿ok? Pues estas personas cometen pues delitos involuntarios que a veces no son tan graves como tal. Y luego pues viene la delincuente femenina. Habla de las mujeres como delincuentes como tal, que pudieran tener una belleza según él, u otras a lo mejor no ser tan agraciadas, pero que muchas veces por las condiciones en que llevaban su vida pues pudieran detonarse algunos comportamientos para que de esa manera ellas llegaran a cometer ciertos actos delincuenciales. Eso era de lo que nos hablaba pues César Lombroso, ¿no? César Lombroso decía, bueno, para mí la psicopatía pues es una enfermedad mental donde el individuo no tiene control sobre su comportamiento, que lo hace peligroso y por tanto comete homicidios atroces, ¿no? Incluso el mismo César Lombroso, como autoridades en general, pues cuando lograban procesar a estos criminales, por lo general ahora sí pues los sentenciaban a lo que era la condena de pena de muerte por los crímenes atroces que habían pues cometido, ¿no? Ahora bien, pues en este caso vamos a esta parte: la psicopatía o las personas psicópatas. ¿Realmente qué es? ¿Qué es la psicopatía en nuestra actualidad? ¿Qué es? Porque pues resulta que en este caso lo que se consideraba anteriormente como psicopatía en la pues época de César Lombroso no es como se puede considerar en la actualidad, ¿ok? Sí tiene pues obviamente esas diferencias, ¿no? A ver, la psicopatía según la psiquiatría, el psicópata o la persona psicópata posee una personalidad que, sin llegar a ser una enfermedad mental, escuchen, mientras César Lombroso en esos 1800 y tantos decía que era una enfermedad mental, aquí se nos habla en la actualidad que de acuerdo a la psiquiatría es una enfermedad, pero que no es una enfermedad mental, es decir, posee una personalidad que no llega a ser una enfermedad mental. Se puede diagnosticar mediante el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de Psiquiatría. Dentro de él existen los trastornos de personalidad. Por tanto, la psicopatía no es una enfermedad mental, pero sí es un trastorno antisocial de la personalidad, ¿ok? Dentro de esto se encuentra el amplio espectro y por tanto los grados diferentes de manifestación de la psicopatía que permiten perfilar
la criminalidad o no criminalidad de una persona, que puede ser aparentemente social, que puede ser trabajadora, que puede estudiar, tener hijos y tener una vida más o menos funcional, y otra que pues sea una persona que se vaya al otro extremo a cometer crímenes, ¿no? Por tanto, al ser esto un trastorno antisocial de la personalidad, César Lombroso pasa pues al archivo o pasa a ser ya pues ahora sí como un concepto ya innecesario o inválido en la actualidad. Porque para su tiempo pues no había los avances médicos que hay en la actualidad, ¿sí? Antes se decía que pues eran personas enfermas mentales y los recluían en asilos o los procesaban y los recluían en penales o en reclusorios, y pues obviamente ahí los dejaban con los otros reclusos o los ponían en pabellones especiales donde se volvían más trastornados, donde pues tenían tratos mucho más inhumanos que ahora, y que pues se morían de hambre muchas veces o terminaban matando a otros reclusos, y pues que no les quedaba otra más que condenarlos a una pena de muerte como tal. Sin embargo, pues ahora te dice, sí, es una enfermedad dentro de estas enfermedades mentales, pero que no es una enfermedad como tal porque es un trastorno, es decir, la persona está consciente de su propio comportamiento, pero que no les importa las conductas, más bien las consecuencias de las conductas que puedan estar cometiendo. Ok, ahora, como yo le decía aquí, las características principales de estas personas es que tienden a ser personas que no son afectivas, ¿sí? Como tal. Ellos no sienten afecto, no sienten culpa, no sufren como tal, pero pues obviamente las personas que están a su entorno sí lo hacen, o sea, sí de alguna manera se ven afectadas las personas a su alrededor, mientras que esa persona psicópata o esa persona con ese trastorno antisocial de la personalidad se alimenta a sí mismo con el sufrimiento que le causa a otros, ¿ok? Ahora, en este sentido, vamos a esta parte, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Bueno, resulta que ya si hablamos de la psicopatía enfocada desde la criminología, que también es una ciencia, nos dice aquí, la psicopatía es un trastorno mental, como ya les había comentado. Se caracteriza por esa alteración en el carácter o en la conducta de las personas, y que es una conducta social de un individuo, pero no es una alteración en la capacidad intelectual de las personas. Recordemos, existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas pues la discapacidad intelectual, la discapacidad es física, pero tiene su nombre, ahorita que me acuerdo se los comento. Y por tanto, pues aunque esta es una alteración en su conducta social, no le resta una capacidad intelectual, es decir, no es una persona con discapacidad, al contrario, es una persona que puede tener una vida funcional en la sociedad y que puede ser de utilidad. Según la OMS dice, los trastornos mentales se regularizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, en la percepción del entorno, en las emociones, en la conducta y en las relaciones de una persona hacia otros o con los demás, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, se incluye dentro de estos trastornos pues la depresión, la esquizofrenia, la psicosis y otros trastornos que se han ido desarrollando, ¿ok? Entre ellos pues encontramos a la psicopatía y a la sociopatía. Sin embargo, ¿qué dice? Bueno, pues resulta que la psicopatía pues sí está reconocida como un trastorno,
pero todavía no se logra que entre a esta categoría de la OMS ya como tal, donde reconozca que es un trastorno de la personalidad que sí necesita atenderse y que es de una preocupación pues ya social como tal. Sin embargo, pues obviamente al hablamos, esta psicopatía se enmarca en estos grupos antisociales, es decir, una persona que se sume en sí misma y que no permite abrirse hacia otros y que no permite a otros penetrar hacia él, en el sentido de que pues obviamente no siente un afecto, no siente una especie de apego sano. Por ahí decían, es que el apego no es sano. Sí, hay apegos sanos y hay apegos que cuando ya rebasan una línea, pues obviamente viene un apego insano, ¿no? O un apego que te está causando un daño. Para estas personas con este trastorno de la personalidad antisocial, pues obviamente no hay apegos, no hay afecto. Es muy difícil que un psicópata pueda sentir amor hacia otros. Es muy, muy difícil, es casi imposible que se puedan enamorar de alguien, que puedan querer a alguien, que puedan decir yo amo a alguien, o incluso pues hacer una vida ya completa. Hay algunos que sí lo logran hacer, pues obviamente están medicados o porque son grandes manipuladores, ¿no? Ahora, estas personas pues son agresivas, son impulsivas, no tienen sentimientos de culpa, pues obviamente la desobediencia no les importa y por tanto no siguen las normas ni las obligaciones sociales que se les impone, y mucho menos las reglas familiares o estas normas familiares. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que las características y las consecuencias de la vida en la sociedad con personas que tienen este trastorno mental o este trastorno de la personalidad antisocial se identifican así: se muestran distantes y ajenos. A veces se muestran como personas como si tuvieran algún tipo de grado más bien algún grado de autismo. Sin embargo, pues obviamente no es que sean personas con algún grado de autismo, simplemente como son distantes, son ajenos a lo que está pasando a su alrededor. Sin embargo, sí estudian el comportamiento de los individuos con los que pudieran tener un acercamiento, ¿ok? Son personas crueles y que van desarrollando esa conducta cruel a mayor grado en la forma en que van creciendo y se van desarrollando. Son capaces, o sea, ellos sí distinguen del bien y del mal, y me refiero al bien y el mal, es decir, llevar una conducta punible a una conducta que no es punible, es decir, una conducta que le pueda causar daño a un tercero, cuando hay una conducta que no le causa daño a un tercero, ¿no? Para eso tenemos códigos penales en todos los países y hay un catálogo inmenso de lo que es una conducta permitida y una conducta que pues obviamente es punible o que es un delito en este sentido, ¿ok? No les importa cometer infracciones, tampoco les importa cumplir con las reglas establecidas, ya sea por la sociedad o incluso por el núcleo familiar, ¿no? Tienen a veces conductas deshonestas, porque sí las llegan a tener, y sobre todo manipuladoras, es decir, llegan a cometer conductas deshonestas desde el hogar, entre otros lugares, y se hacen pasar por víctimas, es decir, no, yo no lo hice, ¿cómo crees? Tú eres la que está mal, etcétera. Pero resulta que son personas sumamente manipuladoras que permite que los otros duden de si su comportamiento es como se está viendo o no, ¿ok? Pues son personas que normalmente son egocéntricas, que pues también pudieran tener tintes medio narcisistas, porque no todos los narcisistas son psicópatas y llegan a cometer delitos tan atroces, ¿verdad?
Son egocéntricos, irritables, son sumamente agresivos, pueden explotar con cualquier cosa, son mentirosos patológicos, o sea, sí, pues te dicen mentiras, o sea, son personas mitómanas como tal, natas, que pues sus mentiras suenan tanto a verdad. Son capaces de relacionarse con normalidad, entre comillas, pero superficialmente, es decir, son tan manipuladoras que hacen creer al otro que sienten un afecto por el otro, pero no sienten un afecto. ¿Ok? Ni siquiera les importa si ellos están sufriendo, porque ellos están nutriendo a sí mismos. ¿Ok? Las causas que derivan pues la psicopatía, tenemos muchas cuestiones. Con César Lombroso decía que era una enfermedad mental, ¿no? Y que pues luego también daba ahí algunas situaciones de características físicas que supuestamente tenían los delincuentes, que tenían que ser personas que pudieran estar así como jorobaditos, con caras sumamente grandes, cabezas muy grandes, facciones muy prominentes o muy marcadas, que cuando eran lo que ellos llamaban tuertos, ¿no? Es decir, una persona que pues no tenía un ojo, que no tenía un brazo completo, o que eran personas que caminaban o rengueaban, como ahora se dice, es una persona que pues obviamente tiene ahí una discapacidad que no le permite pues tener el equilibrio para caminar pues de manera a la par de su cuerpo, ¿no? Entonces, para César Lombroso decía que un delincuente tenía que ser como cabecita de mayate, con besos, con labios muy gruesos, con narices muy chatas, con ojos saltones, que las mujeres tenían que ser como muy grotescas, como muy vulgares. Entonces, pues para esa época era lo que se veía, porque pues había muchos prostíbulos en ese entonces, y al igual que aquí pues en la actualidad sigue habiendo mucha prostitución, pero pues para su época la manera en que se vestían pues no era la más adecuada. Y bueno, pues en la actualidad pues también las personas que se dedican a esto de la prostitución o a los servicios sexuales pues tienen su manera de vestimenta, ¿no? Que ahora no lo hacen como tan en la calle en ciertos lugares o hacia el público en general, como en la antigüedad o en la época de César Lombroso, ¿no? Ahora bien, de acuerdo a esto, bueno, pues resulta que de acuerdo a la parte de la criminología, pues obviamente esto permite que sea una clave para investigación y resolución de diversos casos, ¿no? Sin embargo, hasta hace poco tiempo, no tiene mucho, hasta hace poco tiempo se empezó a tener cuestiones de esta parte, cuestión de la psicopatía, en lo siguiente, es decir, resulta que pues la ciencia y la medicina, la genómica, ha avanzado tanto, ¿sí? Ha avanzado tanto que nos da información sumamente importante de por qué una persona nace siendo psicópata, y también por qué una persona se hace psicópata, por qué una persona es narcisista y por qué una persona es sociópata. De entre tantos psicópatas y la psicopatía que existe, encontramos la psicopatía en el cine, como yo les decía, con esta historia de tenemos que hablar de Kevin, pero también encontramos a un Hannibal Lecter, pues encontramos a infinidad de delincuentes, encontramos incluso una película del caníbal de Rotemburgo, o en este caso del antropófago de Rotemburgo, encontramos a muchos otros casos, muchos otros personajes que han cometido crímenes atroces, Ted Bundy, encontramos también a Charles Manson, pero déjenme decirles, Charles Manson no era un psicópata. Charles Manson estaba mal clasificado, y hasta la actualidad, porque en estudios actuales Charles Manson
Era una persona sociópata con otro tipo de trastorno parecido a la psicopatía, pero enfocado de distinta manera. Por tanto, Charles Manson no fue un psicópata. ¿Por qué? Un psicópata como tal, o sea, es decir, una persona psicópata como tal, personalmente esa persona comete esos actos atroces. O sea, él los lleva a cabo no solamente en su mente, no solamente los planea, los idealiza, los imagina. Él los lleva a cabo, un psicópata, así como tal, los lleva a cabo. Es decir, yo quiero matar a fulanito de tal por la razón que quieras, pero tiene que ser una muerte de la que hablen, de la que yo sea importante, que todos me enaltezcan, que hablen de mí, que me hagan sentir que yo soy, ¿no? Y que pues obviamente lo van a disfrutar. Por tanto, un psicópata, aparte que lo imagina, lo planea, lo desarrolla en su mente, alista todo y lo va preparando todo por etapas. Escoge una fecha, o sea, ellos no es al azar, los psicópatas no eligen una fecha al azar para cometer sus crímenes, lo eligen porque para ellos tiene un significado, porque ese día dijeron, me desperté, wow, qué hermoso sol, es hoy porque con este hermoso sol voy a cometer este delito y me hace sentir grande, feliz en ese momento, ¿no? Entonces, el psicópata lo comete por sí mismo el acto, es decir, el psicópata comete estos actos o estos homicidios como tal, mientras que el sociópata no hace eso. El sociópata, sí, lo imagina, primero lo piensa, luego lo imagina y lo desarrolla en su mente. Pero el sociópata, ¿qué hace? Como también es un manipulador, el sociópata convence a una masa o a un grupo de individuos como tal, para que esos individuos crean que los autores intelectuales son ellos y que ellos cometan esos actos atroces. ¿Sí? Mientras que pues el actor intelectual de todo no mete las manos como tal, sí, pues es el que lo pensó, el que lo imaginó, lo desarrolló y hizo creer a otros que debía ser así para que cometieran ese acto. Por eso es un sociópata. Por eso Charles Manson no fue un psicópata, fue un sociópata que estuvo mal catalogado porque pues en su momento todavía no se sabía más de estas diferencias, ¿sí? Pero yo se los dejo aquí porque Charles Manson no fue psicópata, fue un sociópata. Mientras que Ted Bundy, pues obviamente sí tenía otras diferencias que iban un poquito más destinadas a esta parte de la psicopatía, ¿no? Son personas impulsivas, no tienen siempre autocontrol, a veces hasta cierto punto son irresponsables en ciertas cuestiones o ciertos comportamientos, pero por lo general los psicópatas son personas que tratan de llevar como un patrón en su vida, ¿ok? Pues obviamente necesitan la estimulación constante y tienen una tendencia al aburrimiento, es decir, a los 5 minutos son personas que se aburren, son personas que tienen ahora sí déficit de atención o lo que es el TDAH también. Son personas que pues obviamente tienen este tipo de trastornos y que van a la par con estos comportamientos antisociales en su vida. Son conductas pues delictivas que tienen, sus objetivos sí son muy pues realistas, pero son a corto plazo, no tienen como objetivos a largo plazo, sino a corto plazo. En este sentido, se pusieron a investigar a partir de los 70, 80 para acá sobre este comportamiento. Antes no había tanta ciencia y ya más o menos dije, pero ¿por qué el psicópata nace siendo psicópata o se hace psicópata? Bueno, vamos a esta parte. Resulta que se descubrió hace no mucho un gen, el gen llamado MAOA. Y van a decir, ¿y eso qué? ¿Eso qué es? ¿O para qué? Bueno, pues resulta que nuestro cerebro manda señales a todo el cuerpo.
Tenemos neuronas, tenemos neurotransmisores, tenemos drogas naturales o estas sustancias que nuestro organismo produce. Tenemos una glandulita por ahí que no tiene muchos años, tiene muy pocos, que ya se ha visto como un órgano de suma importancia, más importante que el cerebro, que es la glándula pineal. Pues resulta que la glándula pineal es lo que se conoce como el tercer ojo, ¿no? Que dicen que está aquí. La glándula pineal es la mollera, señores, así. Lo que antes las abuelitas decían que era la mollera, si se te caía el chamaquito, ya se le cayó la mollera. No es que se le cayera la mollera. La glándula pineal, pues obviamente cuando eres un bebé, pues tus huesos están frágiles. ¿Por qué? Porque apenas están logrando esa solidez o esa solidificación, porque estabas en un medio acuoso, pues donde tus huesos no necesitaban estar tan solidificados o ser tan duros como ahora, ya una vez que naces en este plano terrenal, ¿no? Porque pues ahí lo que te cubría era ese medio acuoso y pues obviamente la madre en este caso pues era la que cuidaba de ti y pues no sufrías tanto daño, ¿no? Sin embargo, pues ya una vez que el niño nace, pues resulta que también se dieron cuenta que en el cordón umbilical, que va conectado del ombligo de la madre al ombligo del bebé o del feto, pues resulta que ese cordón umbilical tiene la forma de 3 mangueritas o tiene 3 huecos. En esos 3 huecos, por uno pasa el alimento, ¿no? Por otro pasa la carga genética. Y se reparte entre la comida, los nutrientes, la carga genética, y entre esos, uno de esos conductos resulta que pasan las emociones, o la madre le transmite las emociones y los sentimientos al feto, ¿sí? Por tanto, resulta que cuando las madres están carentes de algo afectivo, le transmiten esos miedos al feto. Por tanto, un psicópata sí nace así. ¿Por qué? Porque los miedos de la madre se le transmiten al bebé. Si la madre no siente amor a sí misma o es infeliz, le transmite todo eso al bebé. Por tanto, el bebé cuando nazca, pues se va a sentir un ser inferior, se va a sentir un ser no deseado, carente de cariño, carente de ese lazo con la madre e incluso hasta con el padre, ¿no? Si la madre, por tanto, pues es una persona con una depresión constante que no se ha atendido, pues esa misma depresión se le pasa al bebé. Este gen del MAOA es, bien importante. ¿Por qué? Pues resulta que aquí dice la amígdala, para lo que pasa en el cerebro de un asesino o de un psicópata. Ante la agresividad, la amígdala cuando está hiperreactiva, estimula toda la zona de los resultados impulsivos del individuo. Eso hace que se bloquee la comunicación del glóbulo prefrontal con la corteza prefrontal. Por tanto, no hay un proceso consciente de las reacciones. Eso, pues obviamente detalla el neuropsiquiatra Heriberto Peña, quien dice que, resulta que el gen del MAOA, ¿sí?, es aquel que se encarga, este gen o esta enzima es la que se encarga de actuar sobre las sustancias químicas que produce nuestro cerebro, para que de esa manera funcionen. Sin embargo, lo que hace es que funcionen de manera negativa y trae como consecuencia desencadenar la agresión del individuo y por tanto que la persona no tenga una empatía o una comprensión hacia el dolor hacia otros. Eso hace que la persona no desarrolle, por tanto, los sentimientos positivos como lo son el amor, la comprensión, sino al contrario,
desarrolla los sentimientos de odio, de ira, de desprecio y de menosprecio. No desarrolla ningún tipo de apego, ni un apego sano, ni un apego insano en este caso, ¿sí? Ahora, resulta que aquí el Maoa es el sujeto, ¿sí? El sujeto que activa ciertas funciones de los neurotransmisores de nuestro cerebro, ¿ok? En esta situación se caracteriza en los traumas y anomalías en el cerebro de la infancia, desde la infancia, ¿ok? Aquí los investigadores afirman que la baja actividad de este gen, ¿sí?, aumenta el nivel de excitación y de reactividad de los menores, pero resulta que lo hace de una manera en que los hace agresivos. Por tanto, a partir del año 2014, ¿sí?, sale este estudio donde se analiza el ADN, como ya lo había mencionado, de diferentes presos, y ya en otro programa había mencionado esta parte. Resulta que aquí el MAOA controla la producción de la enzima que es la monoaminooxidasa. Esta participa en la eliminación de los neurotransmisores como es la dopamina. Esta disminución de este nivel de actividad, obviamente que es un gen que no es no es un gen que esté funcionando de manera correcta, obviamente hace que la persona quiera delinquir, que sea una persona que no se siente completa a sí misma, ¿sí?, pero que más bien que se siente frustrado. Sin embargo, para evitar esa frustración, descubre que las acciones que lo ponen en riesgo y que ponen en riesgo a otros hace que esos neurotransmisores funcionen de cierta manera para que él pueda experimentar un grado de felicidad y de satisfacción o incluso de excitación. Por tanto, este gen del MAOA pues sí es un gen sumamente importante para que una persona, por tanto, en este sentido, pueda desarrollar o nacer con una psicopatía, ¿ok? Aquí pues hablábamos de esta parte, es esa enzima llamado de esos neurotransmisores que son las monoaminas, que es la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Es una difusión en su acción en ciertas áreas del cerebro que puede alterar la regulación de las emociones y la inhibición de la conducta. Por tanto, este gen que trabaja mal, que es el gen del MAOA, pues resulta que detona esta parte de la agresividad de la persona o del individuo, de esa excitación, y aunque saben diferenciar entre lo que hace daño a otros y lo que no deberían de hacer y lo que deben de hacer, no les importa. ¿Por qué? Porque a ellos les está causando un grado de excitación y de satisfacción. Por tanto, pues obviamente esto se ve involucrado en la conducta antisocial vinculada a las experiencias del individuo conocido como psicópata. Esto de acuerdo a una investigación que se hizo y que fue publicada por la IEU Universidad, y que pues obviamente esto en el año 2019 en septiembre, ¿ok? Tiene poco tiempo. Aquí se reconoce que efectivamente pues este gen está involucrado en la conducta antisocial, que es el trastorno antisocial conocido como psicopatía. Por tanto, pues este gen es sumamente importante y obviamente sumamente riesgoso para que una persona se convierta en un psicópata, nazca siendo un psicópata y que en lo posterior se haga psicópata. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que esto lo que permite es que cuando tú te das cuenta que
un menor, un niño que es el llamado niño emperador, berrinchudo, manipulador, que él es el que manda, empieza a tener estos comportamientos, lo más importante es llevarlo, no al pediatra, y no es que le reste su importancia al pediatra, no. Hay que llevarlo a un neuropsiquiatra o a un paidopsiquiatra, porque es un paidopsiquiatra el que atiende a menores de edad o a infantes, a un endocrinólogo para que le hagan estudios y por tanto pues son estudios genéticos que se hacen para determinar si el individuo o este pequeñito, este infante, y obviamente ya cuando llega a la adultez es un individuo, tiene la presencia de este gen y que por tanto pues elimina esa dopamina, elimina esos neurotransmisores, y que cuando son o muy bajos o son nulos, pues obviamente necesitan reguladores o sustancias reguladoras que son medicamentos especiales para que de esa manera puedan tener una vida más funcional. No solamente es darles un antipsicótico o darles un antidepresivo, no, hay medicamentos especiales para la regulación de este tipo de genes o de este tipo de fallas en los neurotransmisores y pues obviamente en la función del cerebro, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya para ahora sí ir terminando el programita, ya son las 8 de la noche, ya no sé en cuánto llevo, pero pues aquí seguimos. Pues resulta que efectivamente sí hay una alteración en el cerebro que hace que una persona sea psicópata. Obviamente no se le puede restar el hecho de su comportamiento, ¿sí? Porque sí saben diferenciar. Obviamente pues cuando llegan a cometer estos actos no solamente pues de un secuestro, no solamente pues de algún robo, de alguna lesión, sino ya cuando llegan a cometer estos actos de algún homicidio de esta índole, pues obviamente sí es un comportamiento preocupante y que necesita pues obviamente que el niño o el individuo en este caso pues reciba una medicación adecuada como tal, porque si se le deja al niño que haga lo que quiera, sin que los padres le pongan límites, sin que los padres, independientemente del psicólogo, un psicólogo no te va a curar de una psicopatía, un psicólogo no. Para eso se necesita un psiquiatra especializado, para eso se necesita una medicación especializada y sí, un acompañamiento psicológico que pues obviamente te haga pues, cierto tipo de pruebas y que pues por tanto tengan ese acompañamiento y que les haga ejercicios para que estas personas o estos individuos que son psicópatas puedan ir manejando sus emociones, puedan ir regulándose a sí mismos. Obviamente nunca se les da de alta, es un tratamiento de por vida, pero bueno, hablando jurídicamente, cuando una persona es psicópata, ahorita está muy de moda, y yo lo he estado viendo ahora estos días de COVID que hemos estado en el encierro, que estuvimos así mal, y bueno, ya ahorita que fuimos saliendo, pues estábamos mis papás en un lado, yo por otro, acostados, viendo, pues no podemos realmente hacer nada más que dormir, descansar o ver la tele. Y me percaté mucho de estos anuncios, no solamente en redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, sino en los medios televisivos. El caníbal más aterrador, o sea, vean qué amarillista es, ¿no? El caníbal más aterrador, ¿no? El caníbal de Atizapán, sí, es cierto, cometió crímenes atroces, pero se ha quedado determinado que ese individuo tenía este gen presente, Mahoma. No es restarle importancia que cometió crímenes, sin embargo, ¿por qué
ser amarillistas con este tema. Es que les daba carne a sus vecinos. Bueno, sí, cometió crímenes, es cierto, pero tenía un gen o tiene un gen, tiene alguna alteración en su cerebro ya orgánica que lo orilló a cometer esos crímenes atroces. ¿Por qué? Porque aunque sabía que estaba haciendo daño, su mismo cerebro, y no es que fuera esquizofrénico, pero tu mismo cuerpo te pide que lo hagas. ¿Por qué? Porque necesitas llenar ese hueco que tienes ahí, que pues regula de cierta manera pues esa función de tu cerebro, ¿sí? O sea, es entendible que los familiares de las víctimas pues sí estén dolidos, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no hacerlo de una manera? Decir, bueno, pues hay una serie en las que se muestra pues, la vida de este individuo, ¿no? Que pues fue o ha sido el caníbal de tal lugar, ¿sí? Pero ¿por qué ponerlo así? El peor caníbal. A ver, o sea, es una persona que finalmente está enferma, ¿sí? O sea, físicamente, orgánicamente, aparte que es un trastorno, su cerebro está funcionando mal. ¿Por qué? Porque hay un gen basura que todos tenemos en nuestro organismo, gen basura, y que se va eliminando conforme nosotros vamos creciendo y desarrollándonos. Ese gen basura que nos transmite la madre, que viene también del padre, porque se mezclan, cuando nos los heredan, ese gen basura va saliendo conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, ¿ok? Porque es lo que no se necesita. Entonces, nosotros al momento en que vamos desde bebés comprendiendo, identificando, escuchando, desarrollando nuestros sentidos, ese gen basura se va desechando, ¿sí? O sea, lo desecha nuestro propio organismo, ¿sí? Pero por tanto en estas personas que son psicópatas, que tienen este trastorno antisocial de la personalidad, pues obviamente sí, saben que te están haciendo daño, sí, no sienten remordimiento, sí, es cierto. Pero también hay que tomar en consideración que estas personas están enfermas y que ellos también están viviendo su propio infierno. ¿Por qué? Porque ellos cada vez tienen que aumentar y aumentar y aumentar y cometer estos crímenes constantemente para poder regular esas funciones. No es una adicción como también se ha comentado. O sea, no es una adicción, es un trastorno que sí, hasta cierto grado, es una enfermedad. O sea, aparte que es un trastorno, es una enfermedad genética que está alojada en tu glándula pineal y que pues se reparte en todo tu cerebro, porque ese gen basura, en vez de ser desechado, pues resulta que se aloja ahí. Porque pues probablemente tu glándula pineal pues no está completamente desarrollada, o porque a lo mejor la melatonina, la melanina que deberían de estar en esa glándula pineal, pues resulta que no es la manera correcta, o no es la cantidad adecuada que debería pues de estar nutriendo a esa glándula pineal. Pero bueno, pues resulta que esta es información de lo que es la psicopatía, y pues que se relaciona con esto del gen del asesino, que está comprobado científicamente que si hay una alteración, a ver, ay, no sé, aquí quién sabe, ya el otro, no alcanzo a ver, había por ahí otro comentario, pero pues ya no alcancé a ver. Así que bueno, pues sí es un tema muy muy interesante que pocos lo tocan. Normalmente cuando se habla de la psicopatía o de un asesino serial, pues se habla pues, todo lo amarillista o lo que es muy alarmista, ¿no? Aquí pues obviamente hablar de la psicopatía pues es un tema para que todos lo conozcan, porque si por ahí tienen algún hijo, algún familiar con este tipo de comportamientos, pues puedan atenderlo, puedan pues llevarlo al médico, que le den sus medicamentos, o si tú como individuo pues te das cuenta que tienes este trastorno, pues busques ayuda,
¿no? O sea, para que seas una persona funcional y no andes haciendo estos crímenes atroces para que luego andes apareciendo, ¿no? Digo, en esta película de Hablemos de Kevin resulta que fíjense, aquí una cuestión, era era la mamá, el papá, el niño que era Kevin, va creciendo y la mamá se vuelve a embarazar y tienen una niña. La niña no nace con esta psicopatía, sino la niña nace pues sin ningún problema de estos, pero resulta que la mamá, desde antes de embarazarse, pues ella ya tenía por ahí como alucinaciones medio raras y la mamá comía huevos con cascarón, es decir, iba al supermercado o a donde fuera a comprar huevos, pero escogía la caja de huevos rotos. ¿Por qué? Porque ella estaba rota por dentro, insatisfecha, era una persona amargada, una persona enferma consigo misma, falta de amor propio, falta de algo, ¿no? Frustrada. Entonces, cuando pues ya se casa con esta persona, se embaraza de este bebé, sigue comiendo huevos con cascarón, es decir, se ve en varias escenas cómo prepara sus huevos y ella se come esos huevos, pero va separando esos pedazos de cascarón y como que los va contando, es decir, era una persona obsesiva también, o sea, ella también tenía tintes de psicopatía. Luego pues nace el bebé y se ve en una escena que ella no quería que el bebé naciera. Supuestamente atañen que le había dado una depresión postparto. No, más bien ella tenía un apego insano y que pues obviamente no permitía que pues ese bebé naciera. Cuando nace ese bebé ya queda traumada y pues obviamente el bebé ya venía con los traumas que la madre pues le pasa por el cordón umbilical y pues el niño desde bebé ellos de alguna manera detectan porque no ven. Ellos durante de 15 a 30 días los bebés son ciegos, no ven. No, o sea, eso es real, aunque nazcan con los ojos abiertos, no ven. Hay un programa que ya anteriormente había hecho también y que ya está en el canal cuando hablé de esta parte de esta parte del desarrollo de los bebés. Entonces, pues obviamente los bebés de alguna manera se percatan de cómo funciona pues esta parte de los padres y saben más o menos a quién llorarle más y a quién no. La mamá pues obviamente se desespera como cualquier mamá, pero el bebé sí tenía comportamientos muy raros. Con el papá, pues el papá como era bien bonachón, pues nada más le seguía el niño la corriente, el bebé, pero la mamá pues se da cuenta como que no, ella no sentía un afecto, ¿no? Y el niño pues tampoco sentía un afecto hacia ella. Y pues va creciendo. Luego pues el niño siente celos, los clásicos celos que todos podemos sentir cuando viene otro miembro nuevo a la familia, que es un hermano, ¿no? Es otro bebé. Entonces pues resulta que él desde que nace esta bebé y que la mamá pues tampoco estaba convencida de este otro embarazo, porque ella se ve en esa escena que ella no disfrutaba tener intimidad con su esposo, o sea, ella era como un mueble que, o sea, no sentía ni siquiera un orgasmo, ¿no? O sea, estaba tan frustrada y tenía una cara tan amargada, o sea, en el papel que le pusieron a esta actriz, o sea, sí se denota que era una mujer amargada, frustrada, o sea, era infeliz en todo. Y que ya está, pues, que se le nota el embarazo, pues le dice al esposo, estoy embarazada, tienen a la niña, pero pues resulta que ya este personaje de este niño, pues Kevin, tiene ciertos tintes y resulta que él tiene los mismos comportamientos que la mamá. La mamá toda la vida, incluso desde en el embarazo del niño, que es el personaje de Kevin, ella durante todo su embarazo bebió alcohol, de hecho bebía una botella de vino tinto diaria, según ella, para relajarse, y consumía antidepresivos. Por tanto, pues
al bebé se le pasa todo eso, le crea una alteración pues a nivel genético y pues nace con este gen del MAOA, ¿no? Por tanto, pues, que se hace, nace siendo un niño psicópata, pues no siente el vínculo ante la madre, ni la madre ante el hijo, porque ella le dice, es que yo no te quiero. O sea, yo no te quiero, yo era muy feliz antes de que nacieras, pero pues ya naciste y lo que quiero es que volver a ser soltera y sin que hayas nacido, ¿no? Entonces, vienen muchas cuestiones. El caso es que este personaje asesina a su propio padre, asesina a su propia hermana, asesina a la mascota de su hermana, que era un hámster, asesina a sus compañeros de escuela, hace una matazón, o sea, comete muchos homicidios. Y al final, bueno, ya en una de las escenas finales le dice a la mamá, es que esto es transmitido por ti. Esto, tú me orillaste a hacer eso y no sé por qué lo hice, pero lo hice. Y se ve que el muchacho tiene una manía porque se muerde las uñas, ¿no? Se muerde las uñas y hace lo mismo que la mamá. O sea, él también era una persona obsesiva compulsiva, porque la mamá comía esos huevos con cascarón y sacaba el cascarón y lo formaba, ¿no? Lo formaba y formaba cierto número de cascarones. Pues este chico, este psicópata, pues ya una vez que fue procesado como menor de edad y todo, se muerde las uñas y hace lo mismo. Y en una escena se ve que las pone y la mamá las ve y le dice, es que esto me lo heredaste tú, esto es tu culpa, no sé por qué lo hice, pero lo volvería a hacer. Entonces ahí se queda la historia y vean, o sea, sí es una situación complicada cuando pues los padres no se atienden y pues obviamente cuando a los niños no se les atiende también en esta situación. Que ya traen un trastorno por ahí o algún tipo de déficit, porque de hecho las personas de TDAH tienen esta presencia de este gen que es del gen del MAOA o el gen del asesino, mientras que hay otro tipo de trastorno que se relaciona con el gen del guerrero, que es el TDAH, si no, es el TDAH, no recuerdo qué número, pero sí tienen mucha relación con estos trastornos. Es decir, más allá de un acompañamiento psicológico, se necesita un acompañamiento neuropsiquiátrico y obviamente con medicamentos de alto espectro que sean especiales en genética, pues para que pues se le pueda dar un tratamiento no solamente con antipsicóticos y antidepresivos, sino con reguladores, para que pues de esta manera sean personas funcionales. Así que pues muchísimas gracias a todos los que vieron pues el programita, que se anduvieron conectando por ahí. Yo en un ratito ya lo subo al canal de YouTube para que lo puedan ver ahí con calma. La verdad es que es un tema muy muy extenso, pero bastante interesante, porque pues hay opiniones divididas. Dicen, no, es que se nace, no, es que sí se nace. Bueno, aquí está comprobado científicamente y no lo digo yo, no lo dice internet, sino hay estudios y hay psiquiatras que lo reconocen, que incluso el mismo manual lo reconoce, que la OMS lo empieza a reconocer, que efectivamente es un trastorno antisocial de la personalidad que se relaciona con un gen del gen basura, que pues obviamente hace que el comportamiento de los individuos sea así. Entonces no hay que restarle importancia, tampoco hay que hacerlo amarillista como ahora lo están haciendo, que el primer capítulo va a ser tal día y más atroz y le daba carne a sus vecinos y que esto, o sea, no hay que hacerlo así porque realmente es una situación tan delicada, o sea, sí es de una situación social delicada y también muy particular, que pues no es tan fácil que familias lo tengan que vivir, porque hay familias que lo viven, ¿no?
y que pues obviamente es un infierno, no solamente para ese núcleo, sino para el mismo psicópata es un infierno, ¿no? Porque, pues, les digo, su comportamiento tiene que ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Pues eso hace que entonces lleven a cabo patrones que puedan ser como seriales, pero a veces no es tanto que sean seriales, porque no todos los psicópatas son seriales, a veces tienen que cometer homicidios o ciertos actos que tienen que ir escalando de nivel, pero no tienen víctimas específicas, sino tienen que hacerlo porque su mismo cerebro lo está necesitando, su mismo organismo está necesitando producir esas sustancias que el gen MAOA no está permitiendo que se produzcan, ¿ok? Así que bueno, pues ya ahora sí me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que esto es al progreso del género humano, por amor a la humanidad, mucha fraternidad universal. Y yo no soy nada que ver con López Obrador, pero pues sí, fraternidad universal sobre todo. Muchísimas gracias a mi queridísimo hermanito Abraham Calderón. Él es un especialista en materia penal, así que pues muchísimas gracias. Ya saben, larga vida y prosperidad para todos ustedes, abrazos fraternos, y hoy me voy a despedir con él. Hashtag, ahora sí, hashtag, besos de amor, chocolate y ron para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya andamos mucho mejor del COVID, como pueden ver. Todavía me agito al hacer ciertas actividades como caminar rápido, entre subir escaleras y demás, pero pues seguimos vivos. La familia ya la está librando con el COVID. Para ellos fue la primera vez, para mí no, para mí ya van varias ocasiones que me contagio de COVID, ahora fue el Omicron, ellos fue por primera vez el COVID, pero pues ya andamos mejor, la verdad, muchísimas gracias. Vacúnense, cuídense mucho, sigan todas las medidas, aplíquense gel antibacterial, sanitícense, porque de verdad, créanme, o sea, esto no va a parar y nos vamos a seguir contagiando y recontagiando, que obviamente ya con las vacunas, pues las molestias son mínimas, pero aún así, pues o sea, les puedo decir que la primera vez que me dio, o sea, yo casi sí me moría porque no podía respirar, sentía que me sofocaba, pero el dolor de cuerpo no era tanto, pero sí la oxigenación bajó, tenía mucha tos, etcétera. Y esta ocasión que fue con el Omicron, les puedo decir que sí bajó un poquito mi oxigenación, pero era más la tos y un dolor corporal que les puedo decir que, ay, no, o sea, como si me hubieran atropellado. Ya sé lo que es un atropellamiento, porque también, entonces, no, o sea, eran dolores corporales horribles, debilidad, dolor de cabeza, aparte de la tos tan fuerte, era así como que el agitamiento. Pero pues ya, afortunadamente ya la vamos librando, ya nada más estamos esperando a que termine de salir el COVID y que nos digan que pues ya podemos hacer nuestras actividades normales. Así que pues cuídense mucho, sanitícense, cámbiense de ropa cuando lleguen, entonces no lo dejen nada más así como de, no pasa nada, porque sí pasa, sí se contagian, y pues no, hay que cuidarse mucho para evitar algún deceso familiar por esa cuestión y cualquier otra. No vayan mucho a fiestas, en serio. Se los digo porque pues, aquí no sabemos si fui yo la que contagió a todos o si fueron ellos los que me contagiaron. O si mi hermana de su trabajo trajo el cobicho y luego me lo pasó a mí, y yo luego se lo pasé a mi mamá, y ella se lo pasó a mi papá, o si ellos lo trajeron de alguna reunión porque fueron a una reunión y pues pues resulta que ya después yo ya andaba como que enferma, y pues resulta que no era infección la que traía, sino que era Omicron, y pues ellos cobicho. Entonces cuídense mucho. Yo les recomiendo que no vayan a fiestas todavía. Yo ya anduve en concierto, y cuando anduve en un concierto pues ni siquiera me enfermé ni nada, y mejor ahora. Así que pues procuren no ir a eventos donde haya mucha gente, procuren traer siempre su cubrebocas. Yo sé que es súper molesto, pero procuren traerlo de verdad, porque
es horrible que te dé Omicron o que te dé COVID y pues ya dices, bueno, ahora lo pasaste leve, en mi caso pues lo pasamos medianamente leve, ¿no? Pero hay gente que pues fallece, ¿sí? Entonces pues cuídense mucho, créanme, los medicamentos son carísimos, en serio, carísimos, carísimos. Les puedo decir que un medicamento 3,000 pesos que es indicado para personas con COVID, carísimo, otro 1,000 pesos, entonces, o sea, que te dé, todavía cuando te da una infección, una gripe, una infección, una bronquitis, dices, bueno, el medicamento es genérico, no es tan caro y ya. Pero tener cobicho tienes que comprar medicamentos de patente que son muy caros, que están agotados, que no puedes salir, que no puedes hacer tus cosas, que no puedes trabajar, pero pues bueno. Así que ya, anuncios parroquiales. Espero que nos veamos la siguiente semanita con otro programa más de Aequitas de Justitia per Humanis para todos ustedes. Ya al ratito está en el canal. Ya más adelante voy a actualizar los videos de TikTok también y otros, así que ya espero terminar ahora sí ya nada más ponerle el audio al video de la exposición de asesinos seriales y subirlo. Así que pues muchísimas gracias, yo ya me despido porque ya se me hizo tarde y hoy es cumpleaños de mi mamá, entonces hay que ir a partir el pastelito, aunque mi hermana pues anda aislada de nosotros, ella anda igual aquí en la casa, pero tiene un espacio que ahorita pues ella está ocupando la oficina que se tiene aquí para compartir, entonces ella está allá, yo estoy pues en otro lado, mis papás están en otro lado, pero pues hoy es cumpleaños de mi mamá, así que pues ya me despido ahora sí de todos ustedes, cuídense mucho, así que hashtag chocolates, besos de amor de chocolate y ron, así que cuídense mucho, bye.